Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy un tema muy importante y de mucha actualidad. Es el que se refiere a la discriminación laboral. Hoy por hoy hemos escuchado en los medios de comunicación, hemos leído en el periódico, hay todo un movimiento sobre el tema de la equidad de género y la discriminación, pero no hemos escuchado sobre este tema en el ámbito mexicano y sobre todo en el ámbito jurídico. Existe, por supuesto, una ley y disposiciones legales que evitan y que pueden incluso imponer sanciones y son motivo de delito esta discriminación laboral. Esta discriminación se encuentra en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo cuarto, donde se establece de manera muy clara que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades. Asimismo, en esa misma ley, el artículo 9 establece que se considera como discriminación la fracción cuarta, donde se establece la discriminación se da si hay diferencias entre la remuneración, las prestaciones y las condiciones de trabajo entre hombres, entre mujeres o entre personas que tienen las mismas características laborales, los mismos estudios, que realizan las mismas actividades. Si se da este supuesto, estamos ante una absoluta discriminación. Esto es tan importante que la discriminación en México es un delito. Esto está contemplado en el Código Penal Federal, en el título tercero bis, denominado Delitos contra la Dignidad de las Personas. Y se encuentra en su artículo 149 ter el tema de la discriminación y se sanciona penalmente a quien niegue o restrinja derechos laborales, principalmente por razón de género o por embarazo. Y esto es un tema muy poco conocido. Este delito se persigue por querella, no hay posibilidad alguna de que después haya un tema de disculpa, de perdón. Aquí este delito avanza. Y este tema es realmente muy importante tanto para los propios trabajadores como para la gente de recursos humanos, porque en la medida que se conoce esta legislación en el ámbito de discriminación, se pueden establecer códigos de conducta muy claros para evitar este tipo de actividades en la empresa y, lo más importante, evitarse sanciones y denuncias por parte de los trabajadores. Hoy por hoy, estos temas que flotan en el aire, pero que parece como que de qué estamos hablando. Bueno, pues estamos hablando de esquemas legales muy importantes. En nuestra Ley Federal del Trabajo, que se modifica en el 2012, hay dos esquemas jurídicos fundamentales, que es el hostigamiento y el acoso sexual. Y la gran diferencia entre uno y entre otro es que el hostigamiento se da cuando un superior jerárquico trata de obtener algún beneficio o algún favor de parte de un trabajador o de una trabajadora. Y el acoso sexual no es de superior jerárquico a trabajador, sino se da entre personas que colaboran en el mismo nivel jerárquico. Entonces, este ha sido un punto de gran controversia y de gran problemática en las empresas, porque aunque el código de ética lo establezca, el problema que tenemos es de prueba. Todo nuestro derecho laboral
lo más importante es la prueba. Entonces, ¿qué estamos viendo en la práctica? Pues en la práctica vemos que colaboradoras y colaboradores, porque hoy por hoy ahí no hay diferencia de género. Estamos hablando a veces de jefas que o se malinterpreta o se da ese tema del hostigamiento sexual. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Los colaboradores presentan su denuncia y como no presentan pruebas, pues son denuncias que se quedan sin resolverse. Y que estamos viendo también la otra situación en la cual los trabajadores o las trabajadoras, cuando un jefe no están muy de acuerdo con él, están presentando denuncias que no son reales. Entonces, aquí hay que estar muy claros de la forma como se debe implementar en las empresas esa importancia de tener un instrumento que permita la presentación de la denuncia y de la queja por parte de los trabajadores y un comité de ética que realmente esté realizando investigaciones. Porque en la medida, y estas investigaciones se dan inclusive con testigos, con compañeros, con una serie de temas de prueba para que podamos, la gente que está en esos comités, ser lo más justa posible en estos temas que son muy delicados, pero que nuestra legislación ya está previendo y, repito, pueden ser incluso motivo de delito. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en su fracción octava, señala como causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón cometer actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona dentro o en el lugar de trabajo. Y aquí el gran tema que siempre nos hemos enfrentado los abogados laborales sobre esta fracción, que hoy por hoy, bueno, ya está complementada con el tema del hostigamiento y del acoso sexual, se refiere específicamente a el tema de los actos inmorales. ¿Qué es inmoral? Lo que es inmoral para ustedes igual no lo es para mí, que soy de mente abierta, o al revés. Entonces, este punto de verdad en la práctica es un tema de prueba sumamente delicado. Y también cuando la Ley Federal del Trabajo habla sobre el tema de la prohibición para los trabajadores, fíjense qué interesante, habla de que está prohibido el acoso sexual, pero nuestros legisladores olvidaron comentar nada sobre el hostigamiento. Es decir, que a contrario sensu, pues no es prohibición para los trabajadores el hostigamiento. Todos estos temas son muy legales, pero al final del día es importantísimo, tanto para los trabajadores como para las áreas de recursos humanos, conocer estos lineamientos jurídicos para tomar las mejores decisiones y eventualmente pues evitarse sanciones, porque nuestro nuevo reglamento de seguridad y salud en el trabajo trae lineamientos muy precisos en estos temas y hablan de manera muy completa sobre el hostigamiento, el acoso, el hecho de que haya un lugar adecuado para laborar. Todos estos puntos están de manera muy, muy clara en este reglamento. Entonces, se fijan, estamos teniendo muchas instancias jurídicas, pero me han preguntado mucho, oye Gloria, ¿y qué es? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir si no hay en la empresa o si el patrón no está dando una respuesta a este tema que se está volviendo complicado? He tenido la oportunidad de dar servicio tanto a las empresas como a los trabajadores y las trabajadoras, y esto lo estamos viendo con mucha frecuencia. La respuesta es sí, por supuesto que sí. La primera instancia hay que
acudir al consejo para prevenir y eliminar la discriminación presentando una queja. Esta queja puede ser, fíjense, tienen hasta un año después de que se haya realizado pues la situación incómoda. Las colaboradoras tienen, y los colaboradores, un año para presentar su denuncia. El consejo tiene 5 días hábiles para el caso de que no esté clara la denuncia, solicitar mayor información, y en 5 días hábiles admite esa queja. Posteriormente viene el proceso de la substanciación, y en este escenario lo que va a suceder es que se le avisa al patrón que hay una queja en su contra, las razones por las cuales tiene esta queja, y el patrón tendrá 15 días hábiles para presentar la contestación con las pruebas que pueda determinar que no existió tal discriminación, que no hubo ningún acoso, que no hubo un hostigamiento hacia estos trabajadores. Y posteriormente el procedimiento nos habla de una conciliación. ¿Y qué pasa en la conciliación? Bueno, se permite que se pongan de acuerdo, se resarza el daño, eventualmente si la colaboradora puede demostrar que sí hubo tal hostigamiento, puede incluso regresar a su trabajo si ya no está, o inclusive si está laborando, puede hacer que haya cambios importantes para que haya una conciliación. Si se da la conciliación entre las partes, este proceso se terminó. Pero si la colaboradora o el colaborador que presentó la queja no están de acuerdo con la forma en que se está tratando de solucionar, bueno, pues entonces entraremos al periodo de investigación. El consejo tiene la facultad de solicitar pruebas, de acudir a la empresa, de acudir, solicitar que vengan testigos, y ante toda esta situación tomar la mejor decisión posible para el bienestar de la empresa y del colaborador. Y al final tiene el consejo para prevenir la discriminación, tiene la posibilidad de determinar medidas preventivas y sanciones, y en este caso las medidas preventivas pueden ser muy delicadas para la empresa, porque de principio pues van a acudir a la empresa diciendo pues que es una empresa discriminatoria, van a poner carteles, van a hacer un resumen del procedimiento, de la resolución, y puede este procedimiento llegar a, que forma parte de las medidas, a los medios de comunicación, radio, televisión, periódicos de mayor circulación en México, y eso, mi querida gente de recursos humanos, créanme, es un golpe muy, muy fuerte para la empresa. Entonces, yo creo que en este sentido es fundamental establecer medidas internas que permitan evitar este tipo de situaciones, y en caso de que se den, porque lamentablemente se dan, es indispensable el establecer medidas para que se suspendan tales actitudes y tales actividades, inclusive pues dar por terminada la relación para ambas partes si hay alguna cosa extraña o por alguna de ellas, para evitar en lo futuro que en la empresa o que el patrón tenga este tipo de actividades y de situaciones tan delicadas que se están presentando actualmente. Para la gente de recursos humanos que quiera conocer más sobre este importante tema, los lineamientos de las quejas, en qué consisten el hostigamiento, el acoso, la discriminación, lo que establece nuestro reglamento de seguridad y salud en el trabajo, les pido por favor dar un clic
en el link de este video y con muchísimo gusto les mandamos la información sobre nuestra circular relativa a la discriminación laboral.